Filosofía hermética, introducción. La alquimia más allá del plomo y el oro. Desde tiempos inmemoriales, la alquimia ha sido envuelta en un velo de misterio, interpretada por muchos como un simple arte de transformar metales en oro. Pero esta es solo una sombra de su verdadero significado. La auténtica alquimia no es un oficio de herreros ni un experimento de laboratorio. Es un camino de transmutación interior, donde el alma es el verdadero metal en bruto que debe ser refinado. Los antiguos sabios, guardianes de este conocimiento prohibido, codificaron sus enseñanzas en símbolos y metáforas, ocultando su significado a los ojos profanos. ¿Por qué? Porque este conocimiento es poder, y el poder en manos de los no preparados puede ser su ruina. Hoy desentrañaremos los misterios ocultos de esta sabiduría ancestral y exploraremos cómo la alquimia espiritual puede iluminar el sendero de la evolución humana. Los textos prohibidos que han sobrevivido a los siglos hablan de un arte secreto, una ciencia sagrada que no solo alteraba la materia, sino que actuaba sobre la esencia misma del ser. Desde los papiros egipcios hasta los manuscritos herméticos, encontramos pistas que sugieren que la alquimia no se trataba de crear riqueza material, sino de desatar la energía cósmica contenida dentro de cada individuo. Tot en Egipto, Hermes en Grecia, Paracelso en la Edad Media, todos estos nombres resonaban con una misma verdad. La alquimia era un mapa hacia la iluminación espiritual. Aquellos que la dominaban no solo transformaban metales, sino que alcanzaban la alquimia interior, un proceso en el que el ser humano deja atrás su naturaleza imperfecta para renacer como un ser despierto. Los alquimistas enseñaban que el verdadero plomo a transmutar no era el metal, sino el peso del ego, los miedos, las sombras que atan la conciencia a una existencia limitada. El oro, en cambio, era la manifestación de un estado elevado del ser, una conciencia pura que resplandece con la luz del conocimiento. La piedra filosofal, tan buscada en antiguos grimorios, no era un objeto tangible, sino un símbolo del dominio sobre uno mismo. A través de un viaje interior, marcado por pruebas y desafíos, el alquimista se purificaba, elevándose por encima de la ignorancia y alcanzando la iluminación espiritual. Esta enseñanza se mantenía oculta, transmitida solo a aquellos considerados dignos, pues su revelación podía cambiar el destino de quien la comprendiera. Pero ¿cómo es posible que un conocimiento tan trascendental haya sido relegado a la categoría de mito o superstición? La respuesta se encuentra en la naturaleza misma del poder que representa. La historia está llena de ejemplos de sabiduría ancestral silenciada por aquellos que temían su influencia. La alquimia no solo ofrecía conocimiento, sino independencia, la capacidad de trascender las limitaciones impuestas por el mundo material. Las élites, las instituciones, los guardianes del statu quo, entendieron que permitir que esta sabiduría fluyera libremente significaba el fin de su control. Por ello, la alquimia fue perseguida, ridiculizada y, finalmente, relegada a los márgenes del pensamiento aceptado. Sin embargo, su esencia nunca desapareció. Se esconde en símbolos ocultos en catedrales, en manuscritos olvidados, en los susurros de quienes aún buscan la verdad. Y es aquí donde comienza nuestro viaje. Entender la alquimia espiritual es adentrarse en un sendero de transformación profunda, un camino que no es para los débiles de corazón. ¿Estás preparado para descubrir la verdad detrás de los antiguos alquimistas? ¿Para desvelar los secretos que han estado ocultos a plena vista? Entonces acompáñame, porque la historia que vamos a explorar cambiará para siempre la forma en que comprendes la existencia. Pero para desentrañar este enigma,
primero debemos viajar al pasado, a los tiempos en los que este conocimiento floreció en civilizaciones que hoy yacen en el polvo del tiempo. Historia y filosofía de la alquimia. Para comprender el verdadero significado de la alquimia, debemos remontarnos a sus orígenes, a una época en la que los dioses caminaban entre los hombres y el conocimiento se transmitía en susurros dentro de templos ocultos. En el antiguo Egipto, cuna de los misterios más profundos de la humanidad, la alquimia no era un simple arte, sino una ciencia sagrada vinculada al dios Tot, el escriba de los dioses, el guardián de la sabiduría ancestral. Sus enseñanzas, grabadas en las tablas de esmeralda, hablaban de la transmutación no solo de los metales, sino del alma misma. Se decía que quien comprendiera estos textos prohibidos podría alcanzar la iluminación espiritual y romper las cadenas de la existencia terrenal. ¿Fue acaso esta la verdadera razón por la que estos conocimientos fueron ocultados al mundo? Con el paso de los siglos, los ecos de esta sabiduría llegaron a Grecia, donde los filósofos comenzaron a vislumbrar su profundidad. Platón hablaba de un mundo de formas perfectas, un plano superior donde residía la verdad absoluta, mientras los estoicos enseñaban la importancia de la transformación interior. Para ellos, la alquimia no era solo una cuestión material, sino el reflejo de un proceso que ocurría en el interior del ser humano. Hermes Trismegisto, figura enigmática y puente entre lo divino y lo humano, se convirtió en el símbolo del hermetismo, una corriente de pensamiento que bebía de las aguas de la alquimia egipcia y la filosofía griega, fusionándolas en un solo conocimiento oculto. Pero una vez más, este saber fue reservado para unos pocos, protegido celosamente de aquellos que no estaban listos para comprenderlo. Durante la Edad Media, cuando la oscuridad intelectual se cernió sobre Europa, los alquimistas continuaron su labor en las sombras. En el mundo árabe, grandes pensadores como Jabir ibn Hayyan perfeccionaron los métodos alquímicos, expandiendo el conocimiento con una rigurosidad que desafiaba las supersticiones de la época. En Europa, los alquimistas medievales como Nicolás Flamel y Roger Bacon no solo buscaban la piedra filosofal, sino que entre líneas, sus escritos revelaban un sendero hacia la alquimia interior. Los símbolos y códigos utilizados en sus textos ocultaban verdades profundas, pues hablar abiertamente de estos temas significaba enfrentarse a la persecución de la Iglesia. ¿Acaso el verdadero poder de la alquimia radicaba en su capacidad de liberar al ser humano de la ignorancia y el miedo? El Renacimiento trajo consigo un resurgir de este conocimiento olvidado. Los Rosacruces y los hermetistas vieron en la alquimia un sendero hacia la perfección del ser humano, una vía de transmutación que iba más allá de la mera búsqueda de riquezas materiales. Para ellos, el verdadero oro alquímico era la sabiduría, el entendimiento profundo de la conexión entre el hombre y el cosmos. Paracelso, el gran médico y alquimista, afirmaba que la enfermedad no era más que un desequilibrio en la energía cósmica del cuerpo y que la alquimia era la clave para restaurar la armonía. Podría ser que los antiguos alquimistas ya entendieran lo que la ciencia moderna apenas comienza a descubrir. La historia de la alquimia está marcada por un patrón inquietante. Cada vez que este conocimiento resurge, es rápidamente reprimido o distorsionado. Sin embargo, su esencia permanece viva, oculta en los textos prohibidos, en los símbolos que adornan catedrales y en los rituales de sociedades secretas. Pero el verdadero misterio no radica en su historia, sino en su propósito. ¿Por qué este saber ha sido tan celosamente guardado? ¿Qué secretos sobre la naturaleza humana y el universo nos han sido negados?
Para responder a estas preguntas, debemos sumergirnos en el corazón del proceso alquímico, en las 4 etapas que conforman el viaje del alma hacia su máxima transformación. Las 4 etapas de la transformación alquímica. Todo proceso de transmutación sigue un orden preciso, una secuencia que no solo aplica a la materia, sino también al espíritu. Los alquimistas de antaño entendieron que la evolución del ser humano seguía las mismas leyes que la transformación de los metales. Así nació la doctrina de las 4 etapas alquímicas, un sendero que todo buscador debe recorrer si anhela la iluminación espiritual. Estas fases no son simples metáforas, sino reflejos de pruebas internas que llevan al adepto desde la oscuridad hasta la luz. Aquellos que han explorado los textos prohibidos saben que esta enseñanza no es solo teoría, sino una experiencia real que se manifiesta en la vida misma. ¿Estás preparado para descubrir el verdadero mapa de la transmutación interior? La primera etapa es Nigredo, la obra en negro. Aquí comienza la disolución, el descenso al caos interior. Es el momento en el que el ego debe morir para que surja algo nuevo. En términos esotéricos, este es el encuentro con la sombra, el enfrentamiento con las partes ocultas del ser que han permanecido reprimidas. Muchos temen esta fase, pues implica despojarse de falsas certezas y sumergirse en la oscuridad de lo desconocido. Los antiguos alquimistas representaban esta etapa con la imagen del cuervo negro, símbolo de la descomposición de lo viejo. Es el punto en el que el adepto experimenta crisis, rupturas y una profunda sensación de vacío. Pero lo que muchos no comprenden es que este caos es necesario. Sin la disolución de lo que nos sirve, la verdadera transformación jamás podrá ocurrir. Superado el nigredo, surge albedo, la obra en blanco. Si la primera fase es la muerte del ego, esta es el renacimiento del espíritu. Es el momento de purificación, cuando la mente se aclara y el adepto comienza a ver más allá de las ilusiones. En términos psicológicos, es el despertar de la conciencia, el inicio de una comprensión más profunda de la realidad. Aquí, los textos alquímicos hablan de la luna blanca, símbolo de la claridad mental y la pureza. En esta etapa, el individuo se libera de cargas emocionales innecesarias y experimenta una sensación de ligereza. Pero cuidado, muchos se estancan aquí, creyendo que han alcanzado la iluminación cuando en realidad solo han limpiado la superficie. La verdadera transformación aún no ha terminado. El siguiente paso es Citrinitas, la obra en amarillo. Este es el punto en el que la razón y la intuición se fusionan, donde el buscador no solo comprende el conocimiento, sino que lo encarna. Es la fase de la iluminación espiritual, cuando la sabiduría ancestral deja de ser un concepto externo y se convierte en parte de la esencia del alquimista. En esta etapa, la energía cósmica fluye con claridad y las verdades ocultas se revelan con una nitidez que antes parecía imposible. El sol, representando el despertar de la conciencia plena, ilumina el camino con una luz dorada. Pero esta etapa no es el final, sino el umbral antes de la gran prueba final. Finalmente el proceso alcanza Rubedo, la obra en rojo, la fase de la integración total. Aquí, el alquimista ya no es un mero buscador de la verdad, sino que se convierte en ella. Es el momento en el que todo el trabajo interno se unifica y la persona logra manifestar en su vida el equilibrio absoluto. En términos simbólicos, es la fusión de lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo divino. La Nous, piedra filosofal, mencionada en tantos textos ocultos, es en realidad la representación de este estado de conciencia donde todo conflicto desaparece y el ser alcanza su máximo potencial.
Pero llegar aquí no es tarea fácil. Pocos logran superar todas las pruebas y alcanzar esta última etapa sin sucumbir en el camino. Este viaje alquímico no es solo un relato místico, sino un mapa real para la evolución humana. Cada uno de nosotros, en distintos momentos de la vida, atraviesa estas etapas, aunque rara vez somos conscientes de ello. Ahora que comprendes este sendero, la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Para responder a ello, debemos explorar cómo la alquimia espiritual puede convertirse en una herramienta práctica para la transformación personal. Aplicaciones prácticas de la alquimia espiritual. La alquimia no es un concepto abstracto, reservado para antiguos sabios o eruditos de sociedades secretas. Es un conocimiento vivo, una fuerza que, si se comprende y aplica, puede transformar la existencia de cualquier persona. Pero, ¿cómo convertir estos principios en herramientas prácticas para la evolución interior? La clave está en reconocer las etapas alquímicas dentro de nuestra propia vida y trabajar conscientemente en cada una de ellas. Todo proceso de cambio sigue los mismos patrones que los alquimistas describieron hace siglos. No es coincidencia, es la manifestación de una ley universal. ¿Cómo podemos entonces utilizar la sabiduría ancestral para transmutar nuestra propia esencia? La primera fase, Nigredo, es el punto de partida. Aquí, el trabajo consiste en la autoobservación y el enfrentamiento con la sombra. Es un proceso doloroso, pero necesario. Requiere valentía para reconocer las emociones reprimidas, los miedos y los patrones destructivos que nos mantienen atados a una versión limitada de nosotros mismos. La introspección profunda, la escritura terapéutica y la práctica de rituales de purificación pueden ayudar en esta etapa. Tradiciones espirituales de todo el mundo han utilizado estos métodos para facilitar la transformación interior, desde la meditación budista hasta los rituales chamánicos de muerte simbólica. La clave es comprender que este sufrimiento no es un castigo, sino el inicio del renacimiento. Cuando logramos atravesar la oscuridad del Nigredo, llegamos a Albedo, la purificación. Aquí, la práctica se enfoca en limpiar la mente y el espíritu. La meditación se convierte en una herramienta esencial, permitiendo que el ruido del ego se disuelva para dar paso a la claridad. El contacto con la naturaleza, los ayunos conscientes y la conexión con el agua, a través de baños rituales o prácticas como el flotarium, pueden amplificar este proceso. En esta etapa, muchas personas experimentan momentos de lucidez, destellos de comprensión profunda sobre sí mismas y el universo. Es un período de alivio después de la tormenta, pero también de preparación para lo que viene después. Citrinitas, la iluminación, es el momento en el que el conocimiento se vuelve experiencia. Aquí, la alquimia espiritual nos exige más que comprensión teórica. Nos invita a vivir con sabiduría, estudiar textos esotéricos, integrar el simbolismo de la alquimia en la vida diaria y aplicar el conocimiento en nuestras decisiones nos permite consolidar esta fase. Es aquí donde las enseñanzas de la filosofía hermética cobran vida. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. En este punto, el buscador deja de ser un simple receptor de información y se convierte en un creador de su propia realidad. Pero aún falta la integración final. En esta etapa, el individuo se libera de cargas emocionales innecesarias y experimenta una sensación de ligereza. Pero cuidado, muchos se estancan aquí, creyendo que han alcanzado la iluminación cuando en realidad solo han limpiado la superficie. La verdadera transformación aún no ha terminado. El siguiente paso es Citrinitas, la obra en amarillo.
Este es el punto en el que la razón y la intuición se fusionan, donde el buscador no solo comprende el conocimiento, sino que lo encarna. Es la fase de la iluminación espiritual, cuando la sabiduría ancestral deja de ser un concepto externo y se convierte en parte de la esencia del alquimista. En esta etapa, la energía cósmica fluye con claridad y las verdades ocultas se revelan con una nitidez que antes parecía imposible. El sol, representando el despertar de la conciencia plena, ilumina el camino con una luz dorada. Pero esta etapa no es el final, sino el umbral antes de la gran prueba final. Finalmente el proceso alcanza Rubedo, la obra en rojo, la fase de la integración total. Aquí, el alquimista ya no es un mero buscador de la verdad, sino que se convierte en ella. Es el momento en el que todo el trabajo interno se unifica y la persona logra manifestar en su vida el equilibrio absoluto. En términos simbólicos, es la fusión de lo masculino y lo femenino, lo terrenal y lo divino. La Nous, piedra filosofal, mencionada en tantos textos ocultos, es en realidad la representación de este estado de conciencia donde todo conflicto desaparece y el ser alcanza su máximo potencial. Pero llegar aquí no es tarea fácil. Pocos logran superar todas las pruebas y alcanzar esta última etapa sin sucumbir en el camino. Este viaje alquímico no es solo un relato místico, sino un mapa real para la evolución humana. Cada uno de nosotros, en distintos momentos de la vida, atraviesa estas etapas, aunque rara vez somos conscientes de ello. Ahora que comprendes este sendero, la pregunta es: ¿cómo podemos aplicar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana? Para responder a ello, debemos explorar cómo la alquimia espiritual puede convertirse en una herramienta práctica para la transformación personal. Aplicaciones prácticas de la alquimia espiritual. La alquimia no es un concepto abstracto, reservado para antiguos sabios o eruditos de sociedades secretas. Es un conocimiento vivo, una fuerza que, si se comprende y aplica, puede transformar la existencia de cualquier persona. Pero, ¿cómo convertir estos principios en herramientas prácticas para la evolución interior? La clave está en reconocer las etapas alquímicas dentro de nuestra propia vida y trabajar conscientemente en cada una de ellas. Todo proceso de cambio sigue los mismos patrones que los alquimistas describieron hace siglos. No es coincidencia, es la manifestación de una ley universal. ¿Cómo podemos entonces utilizar la sabiduría ancestral para transmutar nuestra propia esencia? La primera fase, Nigredo, es el punto de partida. Aquí, el trabajo consiste en la autoobservación y el enfrentamiento con la sombra. Es un proceso doloroso, pero necesario. Requiere valentía para reconocer las emociones reprimidas, los miedos y los patrones destructivos que nos mantienen atados a una versión limitada de nosotros mismos. La introspección profunda, la escritura terapéutica y la práctica de rituales de purificación pueden ayudar en esta etapa. Tradiciones espirituales de todo el mundo han utilizado estos métodos para facilitar la transformación interior, desde la meditación budista hasta los rituales chamánicos de muerte simbólica. La clave es comprender que este sufrimiento no es un castigo, sino el inicio del renacimiento. Cuando logramos atravesar la oscuridad del Nigredo, llegamos a Albedo, la purificación. Aquí, la práctica se enfoca en limpiar la mente y el espíritu. La meditación se convierte en una herramienta esencial, permitiendo que el ruido del ego se disuelva para dar paso a la claridad. El contacto con la naturaleza, los ayunos conscientes y la conexión con el agua, a través de baños rituales o prácticas como el flotarium, pueden amplificar este proceso. En esta etapa, muchas personas experimentan momentos de lucidez,
destellos de comprensión profunda sobre sí mismas y el universo. Es un período de alivio después de la tormenta, pero también de preparación para lo que viene después. Citrinitas, la iluminación, es el momento en el que el conocimiento se vuelve experiencia. Aquí, la alquimia espiritual nos exige más que comprensión teórica. Nos invita a vivir con sabiduría, estudiar textos esotéricos, integrar el simbolismo de la alquimia en la vida diaria y aplicar el conocimiento en nuestras decisiones nos permite consolidar esta fase. Es aquí donde las enseñanzas de la filosofía hermética cobran vida. Como es arriba, es abajo. Como es adentro, es afuera. En este punto, el buscador deja de ser un simple receptor de información y se convierte en un creador de su propia realidad. Pero aún falta la integración final. Solo aquellos dispuestos a cuestionar su realidad y sumergirse en las profundidades de su propio ser podrán comprenderlo realmente. Así que prepárate. Lo que estás a punto de descubrir podría cambiar tu percepción del mundo para siempre. Si sientes que este conocimiento resuena contigo, asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones, porque hoy revelaremos un misterio que ha estado oculto por siglos. ¿Estás listo para despertar?